yo creo que me corresponde comenzar de la lista de 3 clásicos que me ha dado Juan Carlos. Me corresponde, por estar en Madrid, El Quijote. Se dice que El Quijote es el equivalente español de las obras de Shakespeare, el equivalente español de la grandeza de Fausto y Goethe, de la Divina Comedia, de los grandes pináculos de la literatura en otros pueblos. Debo confesar que no soy de la misma opinión. Yo creo que hay mucho patriotismo en decir que El Quijote tiene la misma riqueza de Shakespeare, que conoce todas las situaciones caracterológicas, todas las situaciones, todos los roles humanos, que se ve que puede entrar en el bufón como en el asesino, como en el rey, con familiaridad y conocerlos por dentro y conocer cómo el carácter influye no solo en el destino, sino que se hace historia, cómo interactúan lo familiar con lo político. Es una mente prodigiosa Shakespeare. Yo diría que la de Cervantes tiene una grandeza, pero que no es la misma grandeza. Es un poco precipitado compararlo. No creo que tampoco sea El Quijote la obra más importante de Cervantes. Yo creo que Cervantes culmina en el Persiles y Segismunda, que es un eco del viaje interior, más que El Quijote. Quijote es un poco chabacano. La misma cosa una y otra vez, una aventura, otra aventura, y ya sabemos que son chistes un poco malos de que de torpe que es le dan palos, y ya sabemos el patrón y son muchas variaciones de lo mismo. El segundo tomo ya empieza a verse cosas distintas, pero sin embargo es una gran obra que marcó la literatura efectivamente. Hay la literatura antes de Cervantes y después fue otra. Y hay que preguntarse por qué El Quijote es un gran libro. La respuesta usual es que es un gran libro por los personajes inmortales que están al centro de todas estas aventuras. Quijote y Sancho, que son los caracteres. Pero yo soy un especialista en el carácter y yo diría que si fuera solamente por los caracteres, no serían tan importantes ni Quijote ni Sancho, ni serían tan inmortales. Si fueran solamente caricaturas de ciertas formas de ser. Yo soy un especialista en lo que he llamado la psicología de los eneatipos, en los 27 personajes que animan la comedia humana, no la de Balzac, sino la de todos los días en todas partes, más allá de la literatura, pero también la comedia humana reflejada en la literatura. Hay 27 personajes básicos, 9 cada uno de ellos con 3 variedades, y al carácter del Don Quijote es el carácter del fanático. El fanático es uno que tiene demasiada convicción de las cosas y que las predica y las enseña por su gran desmedido entusiasmo en sus ideas, que tiene lo que en psiquiatría se llama las ideas sobrevaloradas. Mi fuerte brazo protegerá a los débiles, a las viudas, a los menesterosos, como hacían los caballeros andantes. El carácter en cuestión es un carácter que podríamos llamarlo quijotesco, porque es Quijote un representante tan célebre de este carácter, pero yo lo he llamado el carácter prusiano, porque en la historia fue más parte de una cultura diferente a la cultura española. La cultura española no es tan rígida como el Quijote. Hay más gozo, hay más listeza,
hay más placer en la cultura española, hay más, sí, hay algo señorial también, hay señorío. Salvador de Madariaga distingue España, la cultura española, por algo como el sentido un sentido de nobleza particular que no es el carácter de Don Quijote, no es el carácter de los rígidos. ¿Qué quiero decir con yo lo llamo el carácter prusiano porque es el carácter que ya se ve en Kant. Kant, el profesor puntual que la gente dice, ponía sus relojes de acuerdo a la hora en que salía a hacer su paseo matinal. Un hombre muy predecible, muy sistemático. Una vez lo invitaron en una carroza a dar un paseo y llegaron retrasados y decidió que nunca más iba a aceptar una invitación y nunca más aceptó una invitación a ir a ninguna parte hacia su vida regular. Y se tocó con temas muy universales en la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica y temas muy universales sin salir nunca de la pequeña ciudad de Königsberg. Cuidado, Quijote, Quijote. Quijote. Si fuera el carácter en cuestión para explicar el Quijote es un carácter de uno que le tiene miedo a la ambigüedad. Hay caracteres inseguros. En el manual psiquiátrico de la Asociación Médico hay un carácter evitativo, un carácter fóbico, el que trepida, el que no sabe si sí o si no, el que teme equivocarse, el que al echar una carta en el correo no se decide nunca soltarla porque siente como que ya es la última oportunidad y que tal vez quiera corregirla, el que, como se dice de los vascos, que si uno se los encuentra en una escala no sabe si van subiendo, si van bajando. Y si uno les pregunta, ¿usted, señor, va subiendo o va bajando? La respuesta seguramente es, ¿y usted por qué quiere saberlo? Bueno, hay los inseguros que hacen muchas preguntas pero no contestan ninguna. Y hay los que se pasan de seguros porque tienen un mecanismo que se llama intolerancia a la ambigüedad. Son precisos. Lo que saben, lo saben. Quijote es de eso, está demasiado seguro. Aunque con su contraparte, con Sancho Panza, que pone todo en duda, es cierto que se va sanchificando Quijote. Es parte de su proceso que se va adquiriendo cierto sentido común. Y Sancho se va quijotizando, este campesino tan burdo, tan concreto, va abriéndose un poco la influencia de Quijote, va enriqueciéndose. Bueno, no es solo el carácter, es la polaridad de estos dos y es el proceso dialéctico de esto que es como la cabeza y la panza en una misma persona. Eso ya le da más interés a la obra, pero eso se quedaría corto también. Quijote, yo escribí, lo primero que escribí en mi vida fue sobre el Quijote. Yo venía saliendo de la Escuela de Medicina, antes de salir de la Escuela de Medicina, yo enseñé en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Allí alguien que me conoció me pidió un artículo para una revista cultural y le puse de título a mi artículo también Sancho va al psiquiatra, o era también Quijote va al psiquiatra, ya no me acuerdo, también Quijote fue al psiquiatra. La idea era que que me inspiraba yo en la analogía de Gurdjieff, que somos cabeza, emoción y tripas, instinto, digamos, o emoción y acción, digamos, y compara esto con un carruaje. El carruaje material es el cuerpo, el caballo que lleva el carruaje es la emoción, el que está en el pescante, el cochero,
es el intelecto que sabe cómo llegar aquí y allá, y si está bloqueado, sabe calcular cómo hacer un rodeo. Y Gurdjieff dice, en su analogía, la mayor parte de las personas, aunque tengan poca desarrollado alguna de estas partes y no están en armonía, ni están bien comunicadas, estos tres centros, decía, pero el problema es que no hay un pasajero en el coche. El pasajero para quien el coche fue construido. Llevan algo así como un pasajero, son como coches de alquiler que llevan a veces un pasajero, a veces otro, a veces sirven a una idea, a una corriente de moda, se entusiasman con esto, con aquello. Entonces yo presentaba a Quijote como uno que sigue al caballero andante en lugar de seguir a su propio pasajero, al señor de su propio mundo interior, que no ha despertado a sí mismo y no se encuentra a sí mismo porque está buscando este espejismo que es el caballero andante, una forma idealizada. Pero si lo ponemos de esta manera, el Quijote es una caricatura de la mentalidad occidental, una caricatura de casi todos nosotros que buscamos algo más grande de lo que somos, que buscamos hacer algo para hacernos de un nombre, ser alguien, que creemos en algo más grande de lo que somos y creemos en tratar de ser más de lo que somos y nos pasamos y nos engañamos en creer que somos más que lo que somos. Decía Nietzsche que seguimos demasiados ideales. Dice en alguna parte Nietzsche en Zaratustra, ya no debemos preocuparnos de haber pecado contra el cielo, debíamos preocuparnos de pecar contra la tierra, porque estamos tan ocupados en lo que quiere el cielo que no escuchamos la tierra ni nuestra parte más animal y más terrena. Entonces así es Quijote, vive esa su chifladura. Pero tiene una dimensión el Quijote más allá de la caricatura de la condición del hombre civilizado en su implícita grandiosidad y narcisismo. Al ser un chiflado, al ser una persona media loca y media cuerda, tiene una dimensión realmente muy profunda. Cuando escribe Dostoyevsky El príncipe idiota, generalmente en las ediciones, por lo menos en la edición Aguilar, la traducción del ruso de Cansino y Asens, incluye cartas de Dostoyevsky relevantes a su quehacer con el príncipe idiota. El príncipe idiota dice, yo he querido representar la belleza humana como se ha representado en los evangelios y como se la representa Cervantes. O sea, ve Dostoyevsky en el Quijote un espíritu crístico. Pero esto es muy paradójico y muy interesante. Es el fenómeno de lo cercano que está el mesianismo de la locura y el genio de la locura. En la segunda parte del Quijote se encuentra, cuando va donde los duques, Quijote se encuentra con un señor cura. Y donde lo tengo, el cura lo trata muy mal, como nadie antes. Le dice, y a vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado en el celebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Andad enhorabuena, y en tal se os diga, volveos a vuestra casa y criad vuestros hijos, si los tenéis, y curad de vuestra hacienda y dejad de andar vagando por el mundo papando viento y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen, etc. Y le dice, Don Quijote le responde,
con elocuencia: por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo, no buscando los regalos de él, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de los inmortales. Entonces, hay un Quijote heroico y muy idealista, que paradójicamente es un Quijote destructivo, porque por donde pasa deja a gente apaleada o destruye o rompe el orden. Un poco como los nazis, pero claro que los nazis no son tan simpáticos. Esos son ejemplos que le dan a una dimensión al Quijote no solo universal en el sentido de ser un carácter que conocemos en la vida porque hemos topado de aquí y allá, o la condición humana pues, en cierto sentido, sino un estado interior que podemos decir que es parte de la vida mística. Y los comentarios más célebres del Quijote que lo glorifican, lo leen de esa manera. Es una locura divina, es una locura que cuando por fin Quijote vuelve a la salud, a la normalidad, la gente lo lamenta porque es menos interesante una persona que ya no es Quijote sino Quijano. Entonces, ¿qué condición es esta? Yo hace un tiempo inventé la palabra la inflación postiluminativa. Uno que se topa con lo espiritual, que se topa con el mundo visionario, que se topa con la profundidad de la vida y que es en cierto modo fecundado por esta luz del más alto, por un primer toque de lo divino, generalmente sufre de una inflación. No la habría llamado inflación postiluminativa si hubiera tenido suficiente familiaridad con la experiencia personal de Jung. Cuando Jung inventó la palabra inflación, la sacó de su experiencia personal cuando estuvo inflado. Cuando Jung lo dice que es algún peligro de encontrarse con el inconsciente colectivo. ¿Pero qué es el inconsciente colectivo? Sino que una manera de explicar en forma semicientífica el hecho que hay una dimensión sagrada accesible a través de símbolos, principalmente, que se manifiesta en forma simbólica, especialmente en los sueños. Entonces, hay algo así como el síndrome del aprendiz de brujo. Los que se encuentran con el espíritu generalmente se hacen charlatanes, se sienten maestros. Es un mal de los novicios. Y con el tiempo se les pasa. Y cuando se les pasa, se sienten muy mal, porque se sienten abandonados de la gracia divina. Y ese fue el tema de San Juan de la Cruz, que no escribía solo en forma biográfica o principalmente en forma autobiográfica, sino que escribía principalmente para que supieran los que se encuentran con que después de los éxtasis, después de sentirse en contacto con la gracia divina, después de encontrarse en un estado superior de existencia, van a ir cayendo en un estado oscuro de aparente depresión, de apatía, hasta de pérdida de virtud. Es una cosa muy general en la vida de los santos, que los santos tienen un comienzo luminoso, glorioso, y después no solo pierden la riqueza interior, sino que pierden el prestigio, hacen cosas objetables. Entonces, es como el famoso símbolo bíblico de que el pueblo judío cruza el Mar Rojo, Moisés sube al monte Sinaí, apenas de la liberación de la esclavitud, de la condición esclava, del ego ordinario, hay el encuentro con Dios, pero eso solamente es un primer comienzo del viaje. Después quedan 40 años en el desierto,
en que no hay tanta luz en el desierto, ni tanta abundancia. Así es la vida humana cuando alguien llega a una experiencia muy luminosa. Walt Disney lo contó en forma muy simple, poniéndole imágenes. No, claro, le puso en la película Fantasía, usa la música de Paul Dukas, y pone un aprendiz de brujo que en forma de Mickey Mouse, que ha aprendido el conjuro para atraer el agua, y viene el agua y se produce una inundación, pero todavía no ha aprendido un conjuro para parar el agua, ¿verdad? No detener, y se empiezan a ahogar. Total, no recuerdo en qué queda, pero es la condición del aprendiz de brujo que se mete en camisa de 11 varas por estar un poco preparado, haber tocado la magia. Entonces, es como si el encuentro con lo alto le da mucha energía al ego. Cuando el ego se encuentra con Dios, el ego se endiosa. Se dice, se pone más narcisista que nunca. Y eso solo pasa cuando, en el Quijote, cuando al final, cerca de la muerte, descubre que no era Quijote, que en realidad su identidad es Quijano. Rima con humano. Quijote es casi una onomatopeya de lo grande y grotesco al mismo tiempo. Entonces hay un periodo en el viaje espiritual, que es la llegada a una madurez que parece que fuera simplemente la pérdida de una riqueza que estaba vinculada a una locura. Esto lo desarrollan otras obras mucho más. Pero Próspero, una referencia a la tempestad. Cuando lleguemos a Hamlet. Hamlet. Bueno, hay héroes que llegan a renunciar al poder, como Próspero al final renuncia al bastón de mago, y volverse simplemente humano. Y es una experiencia muy grande, pero aparentemente muy modesta.